Buenos días, mi nombre es Aulia María Perea Agualimpia y hoy les voy a dar la bienvenida a la clase de lengua y literatura del tema del cuento. Allí les dejo el link para la clase del día de mañana. Vamos a hablar de los tipos de cuentos, de las características del cuento, de las acciones cotidianas que cuidan la naturaleza, la definición del cuento, de las actividades que vamos a desarrollar, del objetivo de la clase. También vamos a hablar de los problemas de la naturaleza, las instrucciones que debemos tener en cuenta para desarrollar estas actividades también. Entonces, vamos a empezar con darles la bienvenida. Vamos con la bienvenida en la clase de lengua y literatura. El cuento es una narración breve de carácter ficcional protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. Características del cuento: se caracteriza por ser breve, tiene pocos personajes, se escribe en prosa, se concentra en un solo aspecto de la vida del hombre. Acciones cotidianas que cuidan la naturaleza. Nosotros debemos hacer unas acciones para cuidar la naturaleza, como no quemar árboles, no arrojar sustancias tóxicas a los ríos, no quemar plásticos. También vamos a hablar de los tipos de cuentos. Existen varios tipos de cuentos: cuentos maravillosos, cuentos de ciencia ficción, cuentos de terror, cuentos realistas, cuentos policiales y cuentos fantásticos. El cuento maravilloso tiene que ver con los cuentos como de Blancanieves. Los cuentos de ciencia ficción son los que nos llevan a la imaginación, como los cuentos de los hermanos Grimm. Los cuentos de terror son los de acción, los cuentos realistas son los que hablan de la realidad, y los cuentos policiales son los que hablan de situaciones policíacas, y los cuentos fantásticos son los que nos llevan a volar la imaginación. Entonces, nosotros decidimos qué tipos de cuentos ver. Tenemos cuentos del gato con botas, tenemos cuentos de Blancanieves y los 7 enanitos, tenemos cuentos de Caperucita Roja. Aquí les voy a compartir un cuento de Pinocho, que había una vez un carpintero llamado Maestro Cereza. Era el artesano más anciano de la región y sus arrugas manos eran capaces de hacer auténticas obras de arte con la madera. Pese a su avanzada edad, todos los días el maestro Cereza subía a los altos del monte a talar la madera que necesitaba para hacer sus trabajos. Una fría mañana de invierno, Cereza encontró un extraño tocón de madera en medio de la espesura del bosque. Tenía un color maravilloso, casi parecía brillar. Además, frente al aspecto tosco y salvaje y de los troncos de la zona, este parecía haber sido ya pulido y tratado con barniz. El anciano carpintero lo ató a su espalda y se encaminó de vuelta a su taller, pensando en lo maravilloso que quedarían todos los habitantes del pueblo al ver la mesa que podría tallar con esa madera tan espectacular. Después de haber compartido este cuento con ustedes, les voy a pedir que escriban en su cuaderno de qué se trataba el cuento, qué actividades hacía el anciano y cuáles eran el nombre de los personajes. También tenemos unas actividades. Después de leer el cuento, vamos a escribir el nombre de los personajes, qué fue lo que más nos gustó del cuento y de qué se trataba el cuento en el cuaderno. Los objetivos de la clase son conocer las formas del cuidado de la naturaleza para que mediante el desarrollo de acciones cotidianas se logre un cambio de actitud que permita la armonía, equilibrio natural y una mejor calidad de vida. Los problemas de la naturaleza que afectan
la naturaleza, actividades en clase, lectura del cuento sobre el valor de la naturaleza, responder las preguntas de comprensión lectora, crear un cuento. En la próxima clase vamos a desarrollar un trabajo en grupo después de ver el video. Allí les dejé el video. En la actividad 2 les dejé el cuento, también les dejé un link para que después de leer el cuento y ver el video, con tus propias palabras escribe lo que es el cuento. Acá les estoy dejando unas imágenes para que creen un cuento en su cuaderno teniendo en cuenta las partes.